Vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias porque podemos exponernos una vez más a tu palabra. Gracias, Señor, porque el mundo recuerda esta semana tu venida, tu entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, la semana de la pasión, tu muerte y tu resurrección. Y te agradecemos, Señor, por todo lo que viniste a hacer a este mundo por nosotros. Abre nuestros ojos, ilumínanos para poder comprender tu bendita palabra en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 21. Mateo 21, del 1 al 11, en un tema que se titula La entrada triunfal a Jerusalén. Un domingo como hoy, de hace aproximadamente 2000 años, el Señor Jesucristo entraba a la santa ciudad de Jerusalén, cumpliendo las profecías de algunos de los profetas del Antiguo Testamento y demostrando de esa manera que Él es el Mesías, el Salvador. Vamos a leerlo, Mateo 21, del 1 al 11, dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hace 2000 años Jesucristo, el Hijo de Dios, entraba a la santa ciudad de Jerusalén 5 días antes de su muerte, y de esta manera inició la última semana de su vida aquí en la tierra. La noche anterior, que había sido Shabbat, el Señor había visitado a su entrañable amigo Lázaro, quien había resucitado de los muertos y quien tenía 2 hermanas, María y Marta. Qué interesante que Jesús, además de sus discípulos, tenía esta familia de amigos con los cuales le gustaba convivir y celebrar las comidas. Ahora Jesús otra vez demostraría que Él era el Mesías, el Salvador y el Señor del mundo, cumpliendo así las profecías del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar a continuación, queridos hermanos, 4 eventos que ocurrieron durante la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. El primer evento fue una profecía cumplida. El segundo nos revela la obediencia incondicional de sus discípulos. El tercer evento que encontramos en este relato es una alabanza extraordinaria y desbordante. Y el último evento es una ciudad que quedó sacudida completamente ante la entrada triunfal de Jesús. Vamos a revisar el primer evento en los primeros 5 versículos, en donde se cumplió una profecía muy antigua que había sido declarada por el profeta
Zacarías. Dice en el versículo 1 que los discípulos y Jesús se acercaron a Jerusalén. La palabra Jerusalén significa la ciudad de la paz, lo cual nos sorprende porque Jerusalén ha estado muy pocos años en paz. En realidad ha sido una ciudad asediada por la guerra. Y Jerusalén desde los tiempos antiguos, desde la conquista de Canaán, fue la capital de la tierra prometida. Fue en Jerusalén donde se construyó el templo de Salomón, también el templo de Zorobabel, y más adelante, después de la destrucción del templo de Salomón y de Zorobabel, se construyó también el templo de Herodes. Dice la Escritura que Jesús y los discípulos se acercaron a la santa ciudad, pero antes de entrar a Jerusalén vinieron a un pueblito llamado Betfagé. Este término Betfagé significa casa de las higueras sin madurar. Eso es lo que significa Betfagé. Y era un pequeño poblado cercano a Betania, en el lado sur del monte de los Olivos, que se encontraba sobre el camino que unía Jerusalén con Jericó. Es interesante también observar que Jesús llegó a Betfagé y al monte de los Olivos a pie, porque no tenía otra forma de transportarse. El Señor Jesucristo, una gran parte de su ministerio, prácticamente todo su ministerio, lo hizo a pie. No tenía caballos, no habían recursos suficientes para que todos se movieran en mulas o en caballos, y esto nos revela la condición humilde del Señor Jesucristo. Él siempre anduvo a pie, caminando todas las regiones de Galilea, todo Judea, prácticamente todo Israel fue recorrido a pie por Jesús y sus discípulos. Incluso para hospedarse, él dependía de sus amigos. Jesús no tuvo nunca un título de propiedad de un terreno ni de ningún animal. En Mateo 8:20 el Señor Jesucristo declara: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor Jesús jamás poseyó un camello, ni una carreta, ni un burro para transportarse. Solo tenía lo que Dios le había dado al nacer: sus pies, su cuerpo y el deseo de cumplir la voluntad de su Padre. Y aquí hay una enseñanza para nosotros, porque lo único que verdaderamente necesitamos en este mundo para poder servir al Señor es un corazón dispuesto. El Señor nos dará todos los recursos materiales que necesitemos para poder cumplir el plan que Él nos ha mandado en este mundo. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9 versículo 8 dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos amados, Dios proveerá todo lo que necesitemos desde el día de nuestro nacimiento hasta el día de nuestra muerte para cumplir con el plan de glorificarlo y exaltarlo a Él siempre. A veces, como ministros, como hijos de Dios, pensamos que necesitamos cosas materiales para llevar a cabo el ministerio. Y si no tenemos esto, y si no cumplimos con aquello, y si no ahorramos para tener esto otro, no vamos a poder hacer tu obra, Señor. Eso es una mentira. No necesitamos absolutamente nada más que un corazón dispuesto para servir al Señor. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, el apóstol Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermanos. No necesitamos nada más que al Señor Jesucristo y su Espíritu Santo. No nos afanemos por las cosas materiales. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán dadas por añadidura. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar de este mundo. El Señor es el que nos sustenta, el que nos dará el abrigo, el agua, la ropa, los recursos económicos para poder subsistir. Ahora revisemos la antigua profecía que aparece en el libro de Zacarías capítulo 9 versículo 9, porque Zacarías, con cientos de años de anticipación, había anunciado
que el Señor Jesucristo entraría a la ciudad de Jerusalén. Zacarías 9, versículo 9, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: Alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, y viene montado en un burro, montado en la cría de una burra. ¿Qué está hablando aquí el profeta Zacarías? Que en un futuro no muy lejano, el Mesías de Israel, el siervo sufriente del cual hablaba el profeta Jeremías, el Mesías de Dios, el Salvador de Israel y el Salvador del mundo, entraría en un futuro a la ciudad santa, a la ciudad de la paz, la ciudad de Jerusalén. Y que cuando Él entrara a Jerusalén para demostrarse a sí mismo como rey y como el Mesías escogido de Dios, lo haría montado sobre un burrito. Esa era la profecía. Ahora, regresemos por favor al Evangelio de Mateo. Porque ahí en Mateo capítulo 21, versículo 2, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos lo siguiente. Les dice: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Entonces aquí se estaba a punto de cumplir la profecía de Zacarías, que se escribió con siglos de anticipación. Esto es maravilloso. Y yo les tengo una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Cómo sabía Jesús que en el lugar exacto, en el momento exacto, cuando los discípulos llegaran a aquella casa, encontrarían a este animalito? Y que además lo iban a desatar y lo iban a traer y se los iban a prestar. ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo esto? El Señor Jesús, como si tuviera una central de cómputo con cámaras en todos los lugares posibles y pudiera ver al mismo tiempo todas las cámaras y saber todo lo que estaba pasando, no solamente en Jerusalén, sino en el resto del universo, el Señor Jesucristo tenía esta facultad. Los teólogos le llaman la omnisciencia del Señor Jesús. Jesús sabe todas las cosas que están pasando en todos los lugares del mundo y del universo entero al mismo tiempo. Él es omnisciente. El preconocimiento de Jesús también fue una demostración de su omnisciencia. Él, además de conocer todo lo que estaba pasando al mismo tiempo en ese momento, sabía todo lo que iba a pasar dentro de 1 minuto, dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos, dentro de miles de años. Él conoce todas las cosas que ocurrieron en el pasado, sabe y está enterado de las cosas que están ocurriendo en este momento, en el presente, y conoce todas las cosas que ocurrirán en el futuro. Él es el Dios omnisciente, el Dios todopoderoso hecho carne. Él es nuestro poderoso Señor Jesucristo. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, versículo 11 al 13, el rey David exalta estos atributos maravillosos de Dios. Primer libro de Crónicas 29, versículo 11, es una oración del rey David, y tú puedes usar este texto para exaltar a Dios, para glorificarlo, para bendecir su nombre. Dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Léalo conmigo. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Regresamos al Evangelio de Mateo. Tal vez el hecho de ir por el asna y el pollino no era de gran importancia a los ojos de los discípulos.
Tal vez los discípulos no entendieron absolutamente nada de lo que Jesús estaba haciendo. Pero este hecho sí era de gran importancia para que el Señor fuera proclamado Rey de Israel al entrar a Jerusalén. Si Jesús hubiera entrado en un caballo, hubiera entrado caminando, nadie lo hubiera reconocido como el Rey de Israel, porque no se hubiera cumplido la profecía de Zacarías. Era necesario que Jesús entrara en ese burrito a Jerusalén. Aprendemos entonces que cada tarea o misión que el Señor nos encargue, no importa qué tan pequeña nos parezca, no importa qué tan insignificante nos parezca, es importante para el reino de Dios. En el reino de Dios y en la iglesia no hay tarea pequeña delante del Señor. Nunca pongamos pretextos para servir al Señor o menospreciemos la tarea que Él nos ha dado. Ay, hermano, es que mi tarea solamente es venir y acomodar un poco las sillas. Tal vez eso te parezca insignificante, pero si las sillas no fueran acomodadas no tendríamos servicio. Ay, hermano, es que mi tarea nada más es venir en la mañana y levantarle el switch de la luz para que podamos encender las bocinas. Eso es lo que me toca hacer, lo llevo haciendo muchos años. A mí me resulta insignificante. Para el Señor no hay tarea insignificante, hermanos. Todo lo que hagamos para el Señor tiene su valor en el reino de Dios y es un privilegio servir al Señor en las tareas que Él nos mande, aunque nos parezcan pequeñas. No hay tarea pequeña en el reino de Dios. Vean Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 7, porque Dios también llamó al profeta Jeremías, igual que a los discípulos, igual que a usted y a mí, el Señor nos ha llamado a servirle. Pero el profeta Jeremías consideraba que él era muy pequeño, que era muy insignificante, que no tenía valor su vida y que lo que él pudiera hacer para el reino de Dios no tendría ningún valor. Miren lo que le dice Dios a Jeremías en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño, soy muy pequeño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que yo te mande. Nunca diga, hermano, soy pequeño, soy incapaz, no puedo hacerlo, no va a resultar nada de lo que yo haga. Mejor manda a otro, Señor. Nunca diga usted eso. Porque si usted nació en este mundo y conoció a Cristo, usted tiene una misión importante que cumplir en esta tierra. Usted tiene una misión de parte de Dios, que es alabarlo, exaltarlo, servirlo en su iglesia, ganar las almas, venirnos a los discipulados, servir en un ministerio. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Regresamos al Evangelio de Mateo, por favor. Les tengo una pregunta de este pasaje en Mateo, la entrada triunfal a Jerusalén. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién era el dueño del pollino? ¿Quién era el dueño? Tenía dueños, ¿no? Porque estaba atado, dice la Escritura. Estaba en una casa, en un corral. ¿Quién era el dueño? Bueno, oficialmente los dueños eran los dueños de la granja, los que vivían ahí. Ellos eran los propietarios del pollino. Pero la realidad es que por encima de ellos había otro dueño, que era el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el dueño de todos los animales del mundo, del reino vegetal, del reino mineral, del reino animal. Él es el dueño de toda la creación. Él es el propietario soberano de todo lo que existe. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas le pertenecen al Señor Jesucristo. Así que no digamos, esta es mi casa, esta es mi bicicleta, este es mi trabajo, este es mi dinero. Nunca digas eso. No somos dueños de nada.
porque por encima de nosotros se encuentra el dueño verdadero del universo, el Señor Jesucristo, a quien bendecimos en esta mañana. Mateo 21, versículo 3. Versículo 2, desaten este burrito y tráiganmelo. Versículo 3, y si alguien nos dijere algo, decide el Señor, los necesita y lo enviará después. El Señor lo necesita y lo enviará después. ¿Y qué hicieron los discípulos? Versículo 6 y versículo 7. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y este versículo 6 y 7 nos lleva a la segunda escena. Esta segunda escena es una obediencia incondicional de los discípulos. Obediencia incondicional. Si nosotros decimos que amamos al Señor y que somos sus discípulos, debemos obedecerlo incondicionalmente, sin poner pretextos, porque Él es nuestro Señor, ¿no es verdad? Imagínense aquí que en el versículo 6 la Biblia dijera, y de pronto Pedro frunció el ceño y le dijo a Juan, oye Juan, ¿qué le pasa al Señor? El Señor ha enloquecido, ¿cómo nos está mandando por un burro? ¿Sabes qué, Juan? Yo no voy a ir por nada. Imagínense a los discípulos murmurando o poniendo pretextos. Oye Señor, ¿estás seguro de lo que estás diciendo, Señor? No entendemos tu instrucción. ¿Cómo un burro? ¿No sería mejor idea que entráramos todos caminando, Señor? O si quieres podemos, no sé, con el dinero de las ofrendas que trae Judas en el bolsillo, a lo mejor podemos rentar un caballo, Señor. ¿No te parece una mejor idea rentar un caballo, Señor? Hermanos, ellos no sugirieron sus propias ideas. No trataron de persuadir a Jesús a hacer algo diferente. No se quejaron, sino que simplemente obedecieron. La lección de la obediencia. El versículo número 6 dice que los discípulos fueron y simplemente hicieron como Jesús les mandó. La obediencia es la evidencia más grande de la adoración a Dios. Repito, la obediencia es la evidencia más grande de que tú amas al Señor y que lo adoras. A veces puede ser difícil obedecer al Señor, sin embargo debemos creer y hacer su palabra sin dudar, sin preguntar, sin poner pretextos. Juan capítulo 15, versículo 10 en adelante nos confirma esta enseñanza. Juan 15, versículo 10, el Señor Jesucristo está hablando en este versículo y dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, sí, ahí hay un sí condicional, sí hacéis lo que yo os mando. Pregunta, apúntala en tu cuaderno. ¿Estoy dispuesto a obedecer al Señor incondicionalmente? Responda la pregunta. ¿Está usted dispuesto a obedecer a Jesús en todos sus mandamientos, en sus instrucciones que aprendemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿O vamos a ponerle pretextos? No, Señor, no. Eso de orar en las mañanas, no, Señor, eso déjalo para los pastores, Señor. Eso de andar ganando almas y repartiendo Biblias, no, Señor, no. Eso no es para mí, Señor. Eso que lo haga el ministerio de evangelismo, Señor. Eso de vivir en santidad y pureza, no, Señor, no, a mí se me complica mucho, Señor. Yo quiero disfrutar de mi juventud, Señor. Ya cuando me esté muriendo en el lecho de muerte, mándame un pastor que me predique para que llegue al cielo, Señor, aunque sea de panzazo. No, hermanos, eso no es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es obediencia al Señor incondicional porque lo amamos.
Dice la Escritura que entonces los discípulos trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Los discípulos de Jesús no eran gente rica ni pudiente, no piensen que tenían unos vestidos así lujosos, no, de ninguna manera, aunque sus ropas posiblemente estaban sucias y estaban un poquito gastadas, tal vez ya estaban bastante percudidas por todo el ministerio que habían tenido en Galilea. Es lo que ellos tenían y es lo que le entregaron al Señor, porque es lo mejor que ellos tenían. Jesucristo es digno de que le entreguemos lo que tenemos. Tal vez sea mucho y tengas muchos conocimientos y muchos títulos y mucha sabiduría. Entrégale eso. Tal vez no sea tanto. Entrégale lo que tienes al Señor. Eso Él lo va a recibir. Nosotros debemos hacer como los discípulos, darle al Señor todo lo que tenemos. Vamos a avanzar hacia la tercera escena de este pasaje, Mateo 21, versículo 8 y 9. Y esta tercera escena, hermanos, es una escena gloriosa porque es una alabanza desbordante. Versículo 8, la multitud, que era muy numerosa. ¿Cuántos eran los que estaban ahí en la entrada triunfal? La Biblia no dice, pero no eran 40, no eran 80, no eran 200. Era una multitud numerosa. Eran miles de personas. ¿Sabe por qué podemos decir que eran miles de personas? Porque esa semana en Jerusalén, el día viernes, de jueves para viernes, se celebraba la fiesta más importante de todo Israel, que era la fiesta de la Pesaj o de la Pascua. El viernes, en el templo, se sacrificarían los corderos de la Pascua. Todos los padres de familia, muchas veces con sus familias, venían a Jerusalén, subían a Jerusalén, venían de Jericó, venían de Galilea, venían del sur, de la región del Mar Muerto, incluso más allá de las fronteras de Israel. Era la fiesta más importante y por esa razón la multitud era muy, muy numerosa. ¿Y qué hacían en el versículo 8, Mateo 21, 8? Tendían sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¿qué decían? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Voy a compartirles lo que dice el comentarista William Barclay, quien nos explica la razón por la cual la multitud era muy numerosa. Abro comillas. Dice Barclay, era el tiempo de la Pascua y Jerusalén y todo el país de alrededor estaba abarrotado de peregrinos. 30 años después, un gobernador tuvo que hacer el censo de los corderos que se mataron en Jerusalén para la Pascua y descubrió que su número se aproximaba al 250,000. 250,000 corderitos se sacrificaban entre el jueves y el viernes. La norma de la Pascua era que tenían que reunirse por lo menos 10 personas para cada cordero, lo que quiere decir que en la Pascua hubo en Jerusalén más de 2,5 millones de personas. La ley era que todos los varones judíos que vivieran en un radio de 40 kilómetros de Jerusalén tenían que venir a la Pascua. Pero no solo venían judíos de Palestina, sino de todos los rincones del mundo para estar presentes en la mayor de sus fiestas nacionales. Jesús no podía haber escogido un momento más dramático que la fiesta de la Pascua para entrar a Jerusalén. Se dirigió a una ciudad abarrotada de gente y cargada de expectaciones religiosas. Impresionante. Las personas entonces, cuando vieron a Jesús entrando en ese burrito, comenzaron maravillosamente a declarar alabanzas al rey, alabanzas al rey. Impresionante. Y aquí hay un detalle histórico también muy interesante, hermanos, porque en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, se celebró la primera Pascua. Entonces, esa Pascua fue ordenada por Jehová cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. De hecho, la palabra Pascua, Pesach, significa pasar de largo. En el idioma inglés, por ejemplo, ellos dicen Passover
la fiesta de Passover, que es pasar de largo. ¿Y quién fue el que pasó de largo? ¿Por qué se llama así esta fiesta? Porque el ángel de Jehová pasó de largo de las familias judías, de las puertas, cuando vio los dinteles con la sangre, y no atacó, no mató a los niños judíos, mató a los niños egipcios, ¿recuerdan? Entonces de allá viene la fiesta de la Pascua. Y Jehová había ordenado que el día 10 del mes judío de Nisán, las familias seleccionaran a los corderitos de un año. Entonces el día 10, el papá judío tenía que salir al corral, seleccionar de entre todos los corderitos al mejor macho, sin defecto, un corderito pequeño de un año. Entonces ese corderito era seleccionado el día 10, era presentado ante las autoridades. Todos, al aceptarlo, declaraban que ese corderito estaba listo para el sacrificio. El sacrificio sería el día 14 de Nisán. Este domingo que estamos describiendo aquí de la entrada triunfal a Jerusalén se llevó a cabo, si quieres apuntarlo, en el domingo 10 de Nisán. Era 10 de Nisán. Era el día en el que el cordero tenía que ser seleccionado y tenía que ser aceptado por todo Israel como el cordero de la Pascua. No es casualidad que el Señor Jesús entró en domingo 10 de Nisán como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la semana de la Pascua, el lunes, el martes, el miércoles, el Señor fue interrogado por los fariseos y los escribas que querían hacerlo pedazos y no encontraron un solo defecto en la persona de Jesucristo. Esto confirma entonces que Él es el Cordero de la Pascua. Las personas comenzaron a declarar el reinado y la salvación de Cristo Jesús como el Rey y Señor de los judíos y del mundo entero. Y aquí hay algunas lecciones para nosotros. En primer lugar, nosotros también debemos proclamar a Cristo como el Rey soberano de nuestras vidas. Jesús es nuestro Rey, hermanos. Él gobierna sobre nuestras vidas y sobre el mundo entero. Y todos los días, así como estas personas lo aclamaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, nosotros también debemos exaltarlo y glorificarlo todos los días de nuestra vida, porque Él nos libró de la muerte y del pecado. Como lo dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 16 y 17. Dice Pablo en 1 Timoteo 1, 16: por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y después en el verso 17, Pablo explota en una expresión de alabanza. 1 Timoteo 1, 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera que lo dijéramos juntos, hermanos, porque están muy callados. Verso 17 en voz alta: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Debemos proclamar a Cristo como nuestro Rey soberano, como el que gobierna, el que dirige nuestras vidas desde el día que nacimos y por toda la eternidad. En segundo lugar, debemos proclamar a Cristo como el verdadero Mesías de Dios, como el Hijo de David. No hay otro Mesías, no hay otro Salvador, no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el que podamos ser salvos. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra luz, no hay otro camino, no hay otro Mesías. Solo Jesucristo es el Mesías verdadero de Dios. Y así debemos exaltarlo. Debemos decir como aquella multitud en Jerusalén: Hosana, Hosana al Hijo de David. Y en tercer lugar, debemos de alabar a Dios todos los días de nuestras vidas. Aquella multitud gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor. Imagínense la escena, los discípulos asombrados entrando a Jerusalén.
por la puerta que está de frente al monte de los olivos. Toda la ciudad asombrada, miles, millones de personas ahí presentes en Jerusalén, muchos con sus ojos viendo que el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, venía entrando, y muchos arrojaban así sus ropas y las palmas que habían cortado de los árboles y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Seguramente entre esa multitud había por ahí algún estudioso de la Biblia, porque estas palabras que acabo de mencionar, bendito el que viene en el nombre del Señor, son palabras prestadas del Salmo 118. Alguien por ahí conocía muy bien el Salmo 118, versículo 21 al 29. Vamos a leerlo para conocer el contexto de estas palabras: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Salmo 118, 21 al 29. ¿Qué dice? Salmo 118, 21. Te alabaré, dígalo conmigo, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Debemos alabar a nuestro Dios y decir como aquella multitud: bendito, bendito, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús vino hace 2000 años como el Cordero de Dios, pero está a punto de regresar por segunda vez. Así que estas palabras son muy apropiadas para nosotros, que posiblemente seamos la última generación de cristianos antes de que venga el Señor a establecer su reino milenial. De manera que debemos alabarlo, glorificarlo. Muchos cristianos viven angustiados, temerosos, con problemas, con pleitos en casa. Los esposos no se llevan bien con las esposas ya no lo soportan, los hijos en rebeldía. Si tan solo tomáramos un momento de alabar al Señor juntos, en la casa, todos los días, de exaltarlo, de abrir las sagradas escrituras, nuestras vidas serían muy diferentes. La cuarta y última escena la encontramos en el verso 10 al 11. Regresamos a Mateo 21 y esta cuarta escena es una ciudad que se sacudió. Dice el verso 10: cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Subrayen la palabra conmovió. Ese iste en griego, que significa o describe una agitación, un sacudimiento, un terremoto, no físicamente, de forma necesaria, pero de forma espiritual. La ciudad se sacudió, hubo un terremoto espiritual sobre la ciudad de Jerusalén. Y muchos de la ciudad decían: ¿quién es este? ¿Quién es este que está sacudiendo al menos a 2,5 millones de personas? ¿Quién es este? Versículo 11, la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ellos solamente pudieron ver a Jesús como profeta, pero Jesús no solamente era el más grande de los profetas, sino que Jesús también es el Rey de Reyes y el sumo sacerdote, que 4 días después iba a venir el lunes 11, el martes 13, el miércoles y el jueves, y iba a llegar el día 14 de Nisán, y el viernes a las 9 de la mañana el Señor Jesucristo estaría en la cruz del Calvario. Termino con esta pregunta: ¿conoces tú al Señor Jesucristo? ¿Lo alabas con todo tu corazón? ¿Lo exaltas? ¿Él es tu Rey?
Él es tu sacerdote, Él es tu profeta. Escucha sus palabras, lo obedeces como rey, aceptas su sacrificio expiatorio y vicario por ti. Él es el centro de tu vida, lo amas con todo tu corazón, lo exaltas y lo alabas todos los días. Espero que nuestra respuesta sea sí, pastor, porque la profecía se cumplió. Sin lugar a dudas, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Ningún otro líder religioso espiritual cumplió las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Él vino a traer paz por medio de su sacrificio. Él vino a morir por los pecadores, a reconciliarnos con Dios, y Él regresará muy pronto por su verdadera iglesia. Oremos. Señor, gracias te damos por este pasaje tan precioso de la entrada triunfal a Jerusalén, Señor. Gracias que tú viniste por primera vez y viniste como un siervo humilde y montado sobre un burrito, Señor. Y la gente te aclamaba, te exaltaban, Señor. Multitudes y multitudes de personas decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y de la misma manera, Señor, recordamos este domingo tu entrada triunfal, y nosotros también levantamos nuestros corazones y levantamos nuestras manos. Si usted quiere levantar sus manos y decirle: Señor, te alabo y te exalto. Tú eres Jesús, el Mesías de Dios. Tú eres mi Salvador, el que murió por mí en esa cruz, el que resucitó de los muertos, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Levanta tus manos y dile: Señor Jesús, yo también te declaro mi Rey, mi sacerdote y mi profeta. Hosana, Hosana, bendito seas, Jesús. Bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Te entrego mi vida y te entrego mi corazón, Señor. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Gracias por haber venido a librarme de la ira de Dios y del castigo eterno. Dile: quiero amarte, quiero obedecerte todos los días de mi vida, incondicionalmente, sin pretexto, Señor. Quiero quitar todo estorbo de mi vida, Señor, para adorarte como tú mereces. Quiero darte lo mejor de mí, Señor, no lo que me sobra. Deseo alabarte y proclamar, Señor, que tú vienes muy pronto. Hosana, Hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así, con tus ojos cerrados, si tú no conoces al Mesías, si tú no conoces al Salvador, entrégale tu vida. Renuncia a las religiones, a las filosofías. Arrepiéntete de tu maldad, de tu pecado, porque ese mismo Jesús que vino montado en un burrito va a venir muy pronto. En las próximas semanas o próximos meses Él viene, pero ya no en un burrito. Él viene montado en un caballo blanco y viene a juzgar al mundo. Entrégale tu corazón en este momento, y si así lo deseas hacer, con estas palabras dile: Señor Jesucristo, he vivido lejos de ti en mis delitos y pecados. Estoy muerto espiritualmente. Te he traicionado muchas veces, Señor. He cometido muchas faltas delante de ti y muchos pecados. Pero en esta mañana me arrepiento de mi pecado. Te pido perdón, Señor, y te suplico que con tu sangre preciosa me limpies de toda mi maldad. Yo creo que tú eres el Mesías de Dios, el Salvador del mundo, Señor. Sálvame, perdóname, límpiame, Señor. Te recibo en este momento como Salvador y Señor de mi vida. Te entrego mi vida y te suplico que me concedas el milagro de nacer de nuevo cuando tú lo mandes, Señor. En el nombre precioso del Señor Jesucristo oramos y te pedimos esto. Amén, amén y amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito sea, Señor Jesucristo. Si alguna persona hizo esta última oración acercándose a Dios, pidiendo perdón por sus pecados, ahí en las redes sociales, escríbanos por favor. Y si alguien aquí de manera presencial le entregó su vida a Cristo por primera vez,
Por favor, levante su mano porque queremos conocerle. Alguien que haya hecho esta última oración entregando su vida a Cristo. Por allá se levantó una mano. Dios te bendiga allá atrás. Dios la bendiga. Bienvenida. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Hermanos, bendito el que viene en el nombre del Señor.